Un buen día para todos. Bendito el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendito el nombre de nuestro Padre amado, de nuestro Dios, como dijo Pedro, de nuestro Salvador. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, en el día de hoy, queridos y amados hermanos, bendito el nombre del Señor, en este live vamos a continuar con el Evangelio según San Juan, capítulo 2. Estamos leyendo la palabra, estudiando un poco de la palabra de Dios, y en esta mañana continuamos con lo que es el capítulo 2 del Evangelio de Juan, capítulo 2, bendito el nombre del Señor. Pero antes de eso, pues quisiera hacer una corta oración para que sea Dios hablando, para que no sea yo, sino que sea Dios hablando y que sea la unción del Espíritu Santo la que nos muestre, la que nos enseñe, la que nos revele, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Bueno, Padre, en esta mañana, Señor, te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, mi Dios, mi Señor, porque tú eres grande, porque tú eres bueno, Señor. Porque grandes son tus maravillas, Señor, grandes tus prodigios, Dios mío, porque no hay otro como tú, Señor. Porque no hay otro que sea digno de la alabanza, del loor, solo tú, Señor. Mi alma te alaba, mi alma tiene hambre y sed de ti, Dios mío, del Dios vivo. Levanto este clamor, Señor, delante de ti, delante de tu presencia, Señor, en acción de gracia, Dios mío. Tú eres grande, tú eres majestuoso, tú eres glorioso. Padre, en esta mañana, Señor, yo rindo mi vida en adoración, Señor, y me presento delante de ti como sacrificio vivo, Señor. Delante de tu presencia. Presento mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Señor, la vida, mi vida y la vida de todo aquel que me escucha en esta mañana, Señor, yo la presento delante de ti, oh Santo Dios. Presento delante de ti, Padre, cada pensamiento, cada emoción, cada decisión. Presento delante de ti, Dios mío, cada idea. Señor, y te pido, Dios, quita el velo delante de nosotros, quita cualquier ceguera espiritual, quita cualquier raíz que nos lleve a malinterpretar la palabra, quita, Señor, cada influencia contraria a tu verdad en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Señor, en esta mañana yo oro, Padre, para que en el nombre de Jesús sea derribado todo muro, Señor. Perdona cada falta, perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras iniquidades, Dios. Perdona cada transgresión, Dios mío, en el nombre de Jesús. Padre, que en esta mañana se rompan cadenas. Que en esta mañana, Señor, sean quemadas toda raíz contraria a tu voluntad, Padre. Todo espíritu antagónico en el nombre de Jesús es reprendido y huye delante de ti, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesús. Señor, en esta mañana oro para que sea tu Santo Espíritu tomando el control de mis labios, para que sea tu Santo Espíritu tomando el control, Señor, y poniendo cada palabra en mi boca, Dios. Te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, Señor, que pueda enseñar tu palabra conforme a lo que está escrito, Señor. En el nombre de Jesús, corrígeme, instrúyeme, Dios, te lo pido. En el nombre de Jesús, redarguye nuestras vidas y permite que tu santa palabra haga mella en nuestro corazón. Que tu santa palabra quede guardada
en nuestra vida para ponerla por obra, Señor. Que no seamos oidores solamente, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ayer estudiábamos el capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Hoy vamos a leer el capítulo 2 y comenzamos ahora en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, en el capítulo 1 veíamos cómo Juan da testimonio acerca de la identidad de Jesucristo, ¿sí? Hablando de su preexistencia, comenzando su evangelio con el estado anterior, ¿sí? Con el estado anterior a la encarnación de Jesucristo y revelándonos ese misterio, diciendo, él era el verbo, ¿sí? El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, diciéndonos que por medio del verbo fueron creadas todas las cosas, ¿sí? Y haciendo una clara referencia a lo que nos dice Colosenses, a lo que nos dice Hebreos, en cuanto a ese ser que participa en la creación de todo lo que vemos, ¿sí? De lo que se ve y de lo que no se ve. Bendito el nombre del Señor. Y vemos a Juan, lo lleva al capítulo 20 del Evangelio de Juan, capítulo 20, verso 30 y 31, y lo llevaba a conocer el propósito del Evangelio de Juan. Para empezar, ¿cierto? Y Juan dice que da testimonio acerca de la identidad de Jesucristo, diciendo, bueno, Él es el Cristo, Él es el ungido, el enviado, ¿sí? El Hijo de Dios. Entonces comenzamos a leer el Evangelio de Juan, ese testimonio, y encontramos en el capítulo 1 a Juan el Bautista, capítulo 1, verso 34, a Juan el Bautista, dando testimonio acerca de la persona del Hijo y diciendo, este es de quien yo hablo y de quien doy testimonio, este es el Hijo de Dios. Pero encontramos en ese mismo relato a Juan el Bautista, ¿sí? Hablando del bautismo de Jesucristo y daba a entender y hacía la referencia y tocaba el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas en cuanto al bautismo de Jesucristo, de cómo el Padre también da testimonio acerca de Jesucristo diciendo, este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Ahí ya van 3 testimonios. Leí el capítulo 1 cuando él hace el llamamiento a los discípulos, ¿sí? Cuando Felipe halla a Natanael y Natanael, dice Jesucristo dando testimonio de él, dice, aquí hay un verdadero israelita. Y Natanael expresa también su testimonio diciendo, tú eres el Cristo, ¿sí? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Para ser más exacto les leo. Verso 46. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael, que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en que no hay engaño. Entonces notemos la expresión, un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Entonces Natanael le dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ahí van 4 testimonios que tienen en común una cosa, su confesión de fe. O sea, esos 4 testigos han declarado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Hay que resaltar esa frasecita que dice, el Hijo de Dios. Verso
Capítulo 2. Dice, al tercer día, las bodas de Caná se titula este capítulo. El primer milagro de Jesucristo. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, verso 4, un verso muy interesante. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Ese es un pasaje, mi hermano, que yo lo relaciono mucho con la gloria de Dios. La palabra del Señor dice que Dios no comparte su gloria con nadie. María conoce muy bien la identidad de Jesucristo, ¿sí? Pero Jesucristo prácticamente está expresándole que ella no tiene nada que ver con esa gloria, que Él va a orar no de acuerdo a lo que ella quiera, sino que Él va a orar de acuerdo a la voluntad de su Padre. Bendito el nombre del Señor. Verso 5 dice, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Este es un mensaje para los católicos. Sí, María le dice en las bodas a las personas que estaban sirviendo el vino, les dice, haced todo lo que os dijere. Es decir, un llamado también a nosotros a obedecer a nuestro Señor. Verso 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces, entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Capernaum, él y su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Bueno, algo interesante de este texto es el verso 12, ¿verdad? Para quienes creen que María se mantuvo virgen. Cuando los evangelios me revelan, bendito el nombre del Señor, que después del nacimiento de Jesucristo, José conoció a su mujer. Es decir, que ellos tuvieron intimidad como cualquier pareja de esposos, ¿cierto? Como cualquier matrimonio. Ellos tuvieron intimidad y tuvieron otros hijos. Es decir, que Jesucristo tenía hermanos menores a él, ¿sí? Y este es un pasaje que nos lo revela. Bendito el nombre del Señor. Verso 13. La primera Pascua. De aquí en adelante, la primera Pascua. La primera purificación del templo. Verso 13 dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto,
y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercados. Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos lo que está escrito: el celo de tu casa me consume. Esto está escrito ya les voy a decir, el celo de tu casa me consume, en el Salmo 69:9. Salmo 69:9. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Bendito el nombre del Señor. Mire qué interesante lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio capítulo 2 de Juan. Evangelio capítulo 2 de Juan. Si muchos creían en Jesucristo, muchos creían en su nombre. Un capítulo que nos revela el principio de las señales de nuestro Señor y que nos dice que Él manifestaba su gloria propia. Bendito Dios. Pero es interesante porque de aquí en adelante Jesucristo nos revela que la gloria que Él manifestaba no era propia, sino que era la gloria de su Padre. Bendito el nombre del Señor. Y Él mismo expresa: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Vamos a seguir leyendo el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Jesús y Nicodemo, un capítulo interesante que nos habla acerca del nuevo nacimiento. Jesús y Nicodemo, el nuevo nacimiento. Capítulo 3 del Evangelio de Juan dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Un principal, un príncipe, un personaje importante. Bendito el nombre del Señor. Y dice el verso 2, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Sí? ¿Cómo qué? Como maestro. Bendito Dios. Es decir, no lo reconocía aún como el Mesías, como el Cristo, pero lo reconocía como maestro, como una persona sabia, como una persona que tenía mucho conocimiento, como una persona que sabía enseñar, ¿sí? Pero no lo reconocía como el Cristo. Dice: porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 1 hay un verso que habla acerca de lo que estamos leyendo, ¿sí? Dice el capítulo 1, el verso 12 y 13, dice: escuche mi hermano, dice: a lo suyo vino,
y los suyos no le recibieron. Verso 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Una clara referencia al nuevo nacimiento. Recuerde que la palabra dice, mi hermano, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bendito Dios. Entonces, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Qué interesante este capítulo, mi hermano, en cuanto a la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo, el mismo que es llamado en el Apocalipsis el testigo fiel y verdadero. Y qué tremendo cuando el Señor expresa las siguientes palabras diciendo que lo que nosotros vemos, hablamos, que de lo que nosotros vemos, testificamos, ¿sí? Y el Señor nos está diciendo, bendito el nombre del Señor, y nos está expresando unas palabras que nos dan a entender desde el principio del Evangelio que Él es el testigo fiel, ¿sí? Y le dice a Nicodemo, vamos a creer primero las cosas terrenales, lo que vemos, lo que decimos, para poder entender las cosas celestiales. Y le dice, no entiendes palabras que tienen que ver con lo terrenal, vas a entender palabras que tienen que ver con lo celestial, ¿sí? Verso 15, un verso interesante, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Eso dice el verso 13. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Un pasaje que podemos relacionar con Romanos 10. Sí, yo sé que todos han leído Romanos 10 en cuanto al testimonio, en cuanto a lo que corresponde, en cuanto a la gran comisión. Texto que dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie que les predique? Recordemos, la fe es por el oír la palabra de Dios. Y nos dice a nosotros, bendito Dios, cerca de ti está la palabra, cerca de ti está la palabra. Y hay una expresión interesante que tiene que ver con el Evangelio, que dice, ¿quién descendió de los cielos? Lo voy a leer para no parafrasear. Romanos. Omar, ¿qué dice? Bendito el nombre del Señor. Romanos 10, verso 6. Verso 6. Dice, pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Dice el verso 7, ¿o quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Bendito el nombre del Señor. Recordemos que Jesucristo desciende del cielo según Juan 6:38, ¿sí? Desciende del cielo siendo enviado por el Padre, ¿sí? Para traernos esta revelación. Verso 14. Y como Moisés levantó a la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Acá hay una clara referencia a lo que pasó allí en el desierto. Bendito el nombre del Señor. Voy a buscar la referencia. Éxodo
4:15. Vamos a ver qué dice el Éxodo 4:15. Éxodo 4:15. Grande y fuerte es el Señor. Vamos a ver. QOPQR. Éxodo 4:15. Vestido en majestad. No es el verso que yo estaba buscando. Vamos a continuar. Entonces, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Es una clara referencia a lo que pasaba con el pueblo de Israel. ¿Sí? Parafraseando un poco, el pueblo de Israel tenía un problema con las serpientes. Cuando Moisés levanta la serpiente en el desierto, todo el que mirara a los ojos de la serpiente quedaba sano del veneno, de la mordedura de las culebras. ¿Sí? Lo tremendo del pasaje es que es una clara referencia a Jesucristo. Verso 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Verso 17, un verso para los unicitarios, dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Bendito el nombre del Señor. Mira qué interesante, mi hermano. Mira qué tremendo es lo que nos revela la palabra del Señor en cuanto a la revelación del Evangelio. La segunda carta de los Corintios, capítulo 4, verso 4, nos dice que a los incrédulos no les resplandece la luz del Evangelio de Cristo. Dice, están cegados. Si el enemigo ha cegado su entendimiento, mi hermano. Pero nosotros sabemos que muchas veces el Dios de este mundo, del que habla el pasaje allí en la segunda carta de Corintios, hace una referencia clara al amor al dinero, al amor al renombre, al amor a un título, el amor a una posición. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas iglesias en este tiempo, mi hermano, iglesias que no predican la sana doctrina? ¿Cuántas iglesias a usted le ponen un cargo? ¿Cuántas iglesias le ponen a usted una posición en la iglesia? ¿Cuántas le ponen a usted una posición de servicio, haciéndolo a usted sentir importante, haciéndolo a usted sentir querido? Bendito el nombre del Señor. ¿Cuántas iglesias de falsa doctrina suben a la gente a un púlpito, gente que ni siquiera conocen la palabra del Señor, a predicar una mentira, ¿cierto? A predicar una palabra de manera irresponsable? ¿Y cuántas de esas personas, al escuchar la verdad, se rehúsan a creer la verdad porque tienen miedo a perder su posición? Y esto es exactamente lo que nos está diciendo el pasaje, mis hermanos, con respecto a la luz. Que mucha gente no quiere salir de la mentira, mucha gente no quiere salir
de las tinieblas. Mucha gente no quiere que el evangelio de la verdad resplandezca en su vida porque no quieren que sus obras, que son malas, sean reprendidas, porque aman más las tinieblas que la luz. Bendito el nombre del Señor, porque quieren seguir bailando, porque quieren seguir tomando, porque quieren seguir consumiendo, ¿sí? Porque quieren seguir en pos de sus vicios, ¿sí? Porque quieren seguir en pos de sus gustos, que tienen que ver con el mundo y con amar más el mundo que las cosas del eterno. Mi hermano, mi hermana, eh, el mundo no nos quiere, el mundo no nos traga, el mundo no quiere saber de Cristo, no quiere saber de nosotros, no quiere escuchar la palabra del Señor, pero porque no quiere salir de allí, no quiere encaminarse, no quiere rectificar su camino, no quiere comenzar a caminar recto, ¿sí? ¿Por qué? Porque aman más las tinieblas. Verso 22. El último testimonio de Juan el Bautista. Vamos a ver qué nos dice Juan el Bautista. Después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Bendito Dios, le pedimos al Señor que esa sea nuestra palabra en el día de hoy. Es necesario que él crezca y que yo mengüe. Es necesario, mi hermano, es necesario que nosotros en este día nos pongamos a merced y en manos de Jesucristo y podamos levantar los ojos al cielo y podamos decir: Señor, que yo mengüe para que Él crezca. Señor, que no sea yo, sino que sea Cristo en mí. Señor, que no sea mi palabra, Padre, sino tu palabra a través de mí. Que no sea mi intelecto, sino que podamos decir como Pablo: tengo la mente de Cristo. Que no sean palabras rebuscadas, que no sean filosofías huecas, que no sean sutilezas, sino que sea la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, que es poder y salvación para todo aquel que en él cree. Bendito el nombre del Señor. Entonces, que podamos decir como Juan, que nuestro gozo esté cumplido, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando a Cristo, no nosotros mismos. Verso 31, perdón. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Escuchen,
Verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mi hermano, ¿en quién tenemos que creer nosotros? Nosotros tenemos que creer en el Hijo de Dios. Lo dice la palabra de nuestro Señor. Lo dice el Evangelio de Juan. Tenemos que creer en el testimonio de estos hombres. Tenemos que creer en lo que confiesan estos hombres, mi hermano. Y tenemos nosotros que confesar lo mismo. Conforme a las Escrituras tenemos que hablar palabra, conforme a lo que está escrito, conforme al Evangelio. Gracias por esos corazones. Bendito el nombre del Señor. Conforme al Evangelio. ¿Sí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Capítulo 4 del Evangelio de Juan. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Samaria. Recordemos que los judíos no se llevaban con samaritanos, pero aquí vemos a Jesucristo interactuando con una mujer samaritana. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Dice, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Este pasaje, mis hermanos, se titula La plenitud del Espíritu. Verso 15. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde debemos adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es,
cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo, él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Bendito el nombre del Señor. Santo, 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 aleluya. Mis hermanos, mire qué tremendo este pasaje. Bendito el nombre del Señor. Dice que los samaritanos, muchos creyeron en Jesucristo, ¿sí? ¿Por la palabra de quién? Por la palabra de la mujer, por lo que ella predicaba, por lo que ella estaba diciendo acerca de Jesucristo, ¿sí? Y dice el verso 40 en adelante: Jesús y los samaritanos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Bendito el nombre del Señor. Entonces ya tenemos el testimonio. Vamos a contar, tenemos el testimonio de Juan, quien escribe el Evangelio. Tenemos el testimonio de Juan el Bautista, quien habla del bautismo de Jesucristo, ¿sí? Quien habla de lo que pasa en el bautismo de Jesucristo, quien expresa con su boca que Jesucristo o que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y quien habla del testimonio que él recibe de quien lo envía, es decir, del Padre. Recuerden que en el bautismo de Jesucristo el Padre expresa lo siguiente: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Tenemos el testimonio de los discípulos, ¿sí? De los que fueron llamados, de Andrés, de Felipe, en el Evangelio de Juan capítulo 1, de Andrés, de Felipe, de Pedro, ¿sí? Y de Natanael, el cual expresa que Jesús es el Cristo, ¿sí? El Hijo de Dios. Tenemos el testimonio de Juan diciendo: este es el Cordero que quita el pecado del mundo.
Debemos recordar que el cordero, en los rituales de purificación de los judíos, de los israelitas, el cordero es quien con su sangre expía el pecado del pueblo. Pero tenemos la expresión en cuanto a que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Expresión dada, bendito Dios, por los samaritanos, por Juan el Bautista, entre otros. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde habían convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. La fiesta. Dice la fiesta, el estanque de Betesda y la curación del paralítico. Capítulo 5 del Evangelio de Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Estamos hablando del Pentecostés. Había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Tremenda palabra. No peques más. ¿Para qué? Para que no te venga alguna cosa peor, mis hermanos. Tremenda palabra. Cuando el Señor nos rescató, cuando el Señor nos mostró su amor, cuando el Señor nos libertó, dice la palabra de Dios, ¿sí?, que nosotros somos como una casa. Nosotros somos rocas vivas, nosotros somos templos del Espíritu Santo, pero dice la palabra del Señor que cuando nosotros somos liberados, que cuando el demonio
que en nosotros ha podido habitar, es echado fuera por la palabra, por el Espíritu Santo de Dios, por el Ruach. Dice la misma palabra que la casa, que este templo queda ordenado y vacío. Mi hermano, nos toca a nosotros llenar este templo, llenar esta casa con el Espíritu Santo de Dios, comenzar a leer palabra, comenzar a ayunar, comenzar a velar, comenzar a llenar ese espacio que Dios ha ordenado. Mi hermano, para santificarnos, para comenzar a guardarnos. Mi hermano, este es el poder de Dios. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando ese espíritu, recuerden que la palabra de Dios nos enseña en Efesios que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Mi hermano, el enemigo de su alma está acechando constantemente. Él está mirando en qué espacio puede meterse, en qué espacio puede infiltrarse. ¿Sí? Es necesario que nosotros llenemos ese espacio, bendito el nombre del Señor, con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos cabida al diablo nuevamente en nuestra vida, mi hermano, pues el postrer estado en nuestra vida, después de haber sido libertados, puede ser peor. Dice la palabra que el espíritu que salió un día, ¿sí? Él va y recorre lugares desiertos, ¿sí? Y tiene sed y quiere volver a reposar, alimentarse de usted, alimentarse de mí. Y dice que él vuelve, pero entonces él ve la casa vacía, él ve la casa ordenada y dice la palabra que él vuelve por otros 7 espíritus peores que él, ¿sí? Y luego vienen y si la casa sigue vacía, dice que esos demonios moran en ese lugar del cual salió el primer espíritu, y el estado de ese hombre viene siendo a ser peor que el primero. Y qué interesante, porque aquí el Señor sana a un paralítico y le dice en el verso 14, le dice: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Es decir, que el Señor Jesucristo está confirmando de que muchas veces los males de nuestro cuerpo, bendito Dios, muchas veces la enfermedad, muchas veces la ruina, muchas veces la miseria, muchas veces eh, cualquier otra circunstancia que nos sobrelleva es debido a nuestra manera pecaminosa de vivir. Bendito Dios, esta es la hora entonces, mi hermano, para que nosotros delante de Dios reconozcamos nuestro pecado y nos apartemos de él y le permitamos a Cristo obrar en nuestra vida para nuestro bienestar, para nuestra prosperidad. Sí, primeramente la prosperidad de nuestra alma. Verso 15 dice: el hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese es un versículo que me gustaría resaltar, bendito el nombre del Señor. ¿Por qué me gustaría resaltar este versículo, mi hermano? Porque el mero hecho de que Jesús llamara a Dios su propio Padre, ¿sí? El mero hecho de que Jesús dijera que Dios era su propio Padre, qué pena la repetición, es una expresión que ellos ya entendían como que Cristo se hacía igual a Dios. Sí, o sea, llamar a Dios su propio Padre lo hacía igual a Dios. O sea, los judíos ya estaban entendiendo la expresión Hijo de Dios, ¿sí? Como quien comparte su naturaleza, como el unigénito del Padre, dice el mismo Evangelio. Dice:
Verso 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis, porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Bendito el nombre del Señor. Vamos a dejar ahí. No, me falta un poquito. Falta un poquito para terminar este capítulo. Verso 28 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Acá comienzan cuatro testimonios, oiga bien mi hermano, 4 testimonios acerca de Jesucristo, acerca y a favor de la persona de Jesucristo. 4 testimonios en favor de Cristo. El primer testimonio es el testimonio de Juan el Bautista, que ya lo hemos leído en el capítulo 1 de Juan y en textos posteriores. Verso 33 dice, el capítulo 5 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Es decir, que estos fariseos habían creído en las palabras de Juan, ¿sí? Pero después, a causa del celo, a causa de la envidia que le tenían a Jesús, se entenebrecieron. Segundo testimonio, las obras de Cristo mismo. Pero un momento, hermano, que me toca, el live terminará. Me toca correr esta figurita para continuar con el live. Listo. Segundo testimonio de los 4, las obras de Cristo mismo. Verso 36 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Se da testimonio de mí. ¿De qué? De que el Padre me ha enviado, es decir, que Cristo es enviado del Padre. ¿Sí? Cristo es enviado del Padre. Él mismo lo dice.
Él no se envió a sí mismo. Él no se envió a sí mismo una carta, él no se hizo un llamado a sí mismo, no. Él está diciendo y está dando testimonio de que el Padre es quien lo envía. Les voy a volver a leer el verso 30 del capítulo 5 que dice: no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Ojo pues, palabras de Jesucristo: no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Bendito el nombre del Señor. Tercer testimonio. Entonces encontramos el primer testimonio es del Juan el Bautista. El segundo testimonio, las obras de Cristo mismo, las obras, lo que Él hace. ¿Sí? Tercer testimonio, el testimonio del Padre. Verso 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Mire qué interesante: no habéis oído su palabra, ni has visto su aspecto. Un versículo que podemos relacionar, y nuevamente hago referencia a esto. Juan 1:18 dice, se los voy a leer en el nombre de Jesús. Juan 1:18 dice: a Dios nadie le ha visto, nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay que recordar que Juan está hablando en tiempo presente cuando escribe el libro. Él está ya hablando desde el primer capítulo de Juan, está hablando de la resurrección, ¿sí? Y está hablando también de la preexistencia, y está hablando en tiempo presente, es decir, ya Jesucristo ya había resucitado, ya había ascendido al cielo, y Juan está diciendo: el unigénito Hijo del Padre. ¿En dónde está el unigénito Hijo del Padre? En el seno del Padre, ¿sí? Y dice y expresa: a Dios nadie lo ha visto. Y dice: el Hijo le ha dado a conocer. Y es un versículo que relacionamos con 1 Timoteo 6:16, el cual dice que al único a quien nadie ha visto, a quien ninguno de los hombres ha visto, haciendo referencia al Padre, porque pues a Jesucristo lo vimos, ¿sí? Entonces dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Verso 39, cuarto testimonio, la palabra, las escrituras, ¿sí? 4 testimonios acerca de Cristo, a favor de Cristo. Las escrituras es el cuarto testimonio. Verso 39 dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante de mi Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero no creéis a sus escritos. ¿Cómo creeréis a mis palabras? Tremendo.
Bendito el nombre del Señor. Listo. Ahí terminó el capítulo 5, del Evangelio de Juan. Voy a orar. En el nombre de Jesús voy a orar para terminar el live y descansar un poco para irme a trabajar. Bendito Dios. Si quieren que ore por algo en especial, mis hermanos, yo los invito a que escriban aquí en la caja de comentarios por qué quieren ustedes que oremos. Bendito Dios. ¿Por qué quieren ustedes que oremos? Señor, mi Dios, Dios Todopoderoso, Dios eterno, Dios bueno, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos revelas en esta mañana. Gracias, Padre amado, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre amado, por enviar a tu Hijo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por encarnarte, sí, por venir a este mundo en la persona de Jesús, por dar a conocer el reino de los cielos, por mostrarnos estas verdades espirituales, por revelarnos que hay un futuro, que hay una esperanza, que hay una vida eterna. Gracias, Dios mío, por darnos a entender, por darnos a conocer, por mostrarnos el camino, tu Hijo amado. Señor, gracias, Dios, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Señor, en esta mañana y en este lugar, te doy gracias, Dios mío, por tu palabra, Padre, por lo que tú nos enseñas a partir de ella, Señor, por lo que tú nos muestras, Padre, que es conforme a las cosas que tú quieres que creamos, Dios mío, a lo que dice tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por dejarnos esta guía, por dejarnos esta palabra, Señor, por mostrarnos una salvación tan grande. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos. Señor, te honramos en esta mañana, Señor. Aquí son las 4:04 de la mañana, mi hermano, 4:04 de la mañana. No sé qué horas son allá. Bendito Dios, no ha salido el sol, esta es una hora crucial. Señor, tu palabra dice, Padre, si de mañana me buscares, 3 puntos suspensivos. Señor, nosotros sabemos y entendemos, Dios, que tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, que tú habitas en la adoración de un pueblo que gime y que te dice, Señor, ven pronto, te estamos esperando, Jesús, te estamos esperando, mi Señor. Queremos que vengas por nosotros, Dios mío. Queremos que arrebates a tu pueblo, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Dios mío, en esta mañana, Señor, en esta hora, oh Dios, velamos y dedicamos este tiempo, Señor, a ti, Dios mío, porque sabemos que tú estás en este lugar, Señor. Sabemos que tú estás escuchando nuestra voz, nuestra súplica, Señor. Levantamos esta oración y te pedimos, Dios mío, inclina tu oído, Padre. Inclina tu oído, Señor. Escucha esta oración, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Señor, permite que esta oración llegue delante de ti, Padre. Permite que esta oración sea como incienso de olor fragante, Señor. Permite que esta oración, Padre, sea delante de tu presencia, Señor, algo gratificante, Dios, y da respuesta. Inclina tu oído, escúchanos y respóndenos, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Padre, hemos creído en tu palabra, Señor. Hemos creído en tu promesa, Dios. Hemos creído, Padre amado, Señor, en lo que dicen las santas escrituras, Señor, en lo que dicen los profetas, en lo que dice Moisés. Hemos tomado determinación y hemos decidido seguirte, Señor. Hemos decidido confiar, Padre, en lo que dice Josué. Les voy a leer, mis hermanos, bendito el nombre del Señor, para continuar esta oración, lo que dice Josué. Josué, capítulo 1, verso 8, un pasaje muy conocido por todos nosotros. En el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo les leo.
En el nombre de Jesús dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seáis prosperado en todas las cosas que emprendas. Verso 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Santo Dios, Santo Rey. Mira qué tremenda palabra, mi hermano, mira qué tremenda palabra en el nombre de Jesús. ¿Sí? Medite en la palabra del Señor, lea la palabra del Señor cada mañana, exprese y proclame la palabra del Señor, que de continuo en sus labios esté la palabra de Dios. ¿Sí? Dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Mire qué tremendo. ¿Sí? Que no se aparte este libro de su boca, es decir, hablemos de Dios, hablemos de su palabra, proclamemos el evangelio, pero también dice, meditemos en él, pero también dice, guardemos y hagamos conforme, o sea, comportémonos conforme a lo que dice su palabra. Y mire lo tremendo, un mandamiento con promesa, mi hermano, ¿sí? Le está diciendo que mediten la ley, que mediten este libro, que obre conforme a lo que está en la palabra del Señor. Pero mire la promesa, lo linda, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces en esta mañana la invitación que yo le hago a usted, mi hermano, es a que escuchemos la palabra, a que guardemos ese testimonio en nuestra vida y a que le creamos a Dios. Es simplemente eso, Señor, en el nombre de Jesús, sigo orando. En el nombre de Jesús, danos la capacidad, danos la fuerza, Señor. En el nombre de Jesús, danos la capacidad de entender. Revélanos, Dios mío. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Padre, permítenos obrar conforme a tu palabra. Permítenos obrar conforme a lo que está escrito, Dios. Permítenos probar, Dios mío, de que tú eres veraz, de que tu testimonio es real, Señor, de que no eres hombre para que mientas, Señor, de que no eres hombre para que se arrepienta, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, obra con poder en nuestras vidas. Hemos escuchado tu palabra, hemos determinado seguirte, hemos determinado creer en lo que está escrito, hemos determinado creer y predicar la palabra, Señor, que estamos leyendo. Hemos determinado, Señor, no ser solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús, glorifícate en esta mañana, Señor. Glorifícate, Señor, en este día. Yo pongo delante de ti, mi hermano, ponga delante de Dios su casa, así como yo lo voy a hacer. Pongo delante de ti, Señor, mi familia. Pongo delante de ti la vida de mi esposa. Pongo delante de ti la vida de mi hija, de mis mascotas, Señor. Delante de ti pongo mi negocio, Señor. Mi trabajo que tú me has dado, Señor. La bendición que viene de ti, que tú me has dado, la pongo delante tuyo, Señor. Toda raíz de miseria, toda raíz de escasez, toda ruina que quiera venir en contra de mí, yo le digo en esta mañana, no tiene poder ni fundamento ni cabida en esta casa, porque esta casa es de Dios. Bendito el nombre del Señor. Esta casa le pertenece al Eterno. Esta casa es estandarte. Esta casa es bandera de Cristo a todas las naciones. Lo proclamo, lo declaro conforme a tu palabra, Señor.
lo expreso, lo confieso. Mi vida te pertenece, mi vida pertenece a ti, al Dios de mi salvación, al Dios de mi vida, al Salvador de mi alma. Mi vida te pertenece a ti, Señor Jesucristo. Mi vida es tuya, Señor. Todo lo que pienso, todo lo que siento, todo lo que decido, todo lo que hablo es tuyo, Señor. Todo lo que tengo pertenece a ti, Señor. Mi esposa, mi hija, mis mascotas, todo pertenece a ti, Señor. Bendito tu nombre. Señor, unge lo que es tuyo, Señor. Unge lo que te pertenece a ti, Padre. En el nombre de Jesús, presento mi vida. Presente su vida allí donde usted está en esta mañana. Presento mi vida, Señor, en adoración. Presento mi vida como un sacrificio vivo. Digo como Juan, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Señor, permíteme, oh Dios, en esta mañana reconocerte a ti en todo lo que yo haga, en todo lo que yo emprenda, Señor. Permíteme verte, permíteme sentirte, permíteme escucharte, Señor. Crea en mí un corazón puro. Señor, límpiame, limpia mi alma, limpia mi vida, Padre, para que así, como nosotros acabamos de leer en el Evangelio de Juan, puedan fluir de mí aguas que salten para vida eterna, Señor. En esta mañana y en este lugar, Dios, declaramos que hay libertad. Señor, declaramos que no tendremos sed jamás. Pongo todo vicio delante de ti. Hay gente que tiene problemas con el alcohol y gente que aún así van a iglesia a levantar manos. Bendito el nombre del Señor, a levantar manos sucias. Padre, yo oro por estas personas, Señor, porque las he visto, porque las he oído. Mi hermano en estos días venía al negocio, bendito el nombre del Señor, una persona. Y esta persona me preguntaba acerca de mis creencias y me decía, yo lo he oído a usted y yo he visto que predica la palabra del Señor y sabe, me parece muy bien, me decía. Me parece muy bien y no, súper que pueda predicar la palabra, qué bueno por usted. Y me dijo, yo también voy a una iglesia. Y yo, sí, va a una iglesia. ¿Qué iglesia va? Me dijo, voy a una iglesia que se llama El Mover de Dios, aquí mismo en Santa Rosa de Cabal. Y resulta que es la iglesia más grande que hay aquí en la zona. Y yo le decía, ve, qué bueno mi hermano, hay que buscar de Dios, hay que buscar el rostro del Señor. Hay que congregarse. Y él me decía, sí, totalmente. Y qué curioso, me dice este hombre, hágame una carrera, porque yo hago pues carreras en la moto. Lo llevé al lugar donde él necesitaba que lo llevase. ¿Y sabe a dónde fue este hombre? Yo lo llevé a una olla. ¿Sí? Yo lo llevé a una olla. ¿Y sabe qué hizo este hombre? Fue y compró una bolsa de lo que en Colombia llamamos perico, ¿sí? Fue y compró una bolsa de perico, droga, que se inhala. Bendito Dios. Y yo le decía, uy, mi hermano, pero usted va a la iglesia. Y me decía, no, poco a poco yo voy dejando esto. Tremendo, mi hermano. Qué difícil situación. Y no entiendo cómo hay muchas personas que aún en su pecado, y no quiero juzgar porque simplemente estoy poniendo un ejemplo de cómo muchos con su pecado son capaces de levantar manos delante de su Creador. Como mucha gente con tanta tranquilidad, bendito el nombre del Señor, aún sin pedir perdón, vienen a clamar y a pedirle a Dios que les cumpla, y a pedirle a Dios que les ayude, y a pedirle a Dios que les provea, cuando por detrás de su clamor hay un pecado oculto, cuando por detrás de su clamor hay tal vez adulterio, fornicación, aún pornografía. Bendito el nombre del Señor.
Padre, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Dios mío. Perdónanos, Señor, por todas nuestras faltas. Perdónanos, Señor, oh Santo Rey, porque a veces no entendemos la magnitud de nuestras transgresiones. Señor, perdona a tu pueblo, Dios. En esta mañana yo clamo delante de ti. Padre, perdónanos, Señor, porque a veces nosotros como iglesia, porque a veces nosotros como hombres imperfectos, Señor, no venimos a ti a pedirte fuerzas, a pedirte, Señor, que nos capacites, a pedirte, Señor, que nos esfuerces, a pedirte, Padre, que no nos dejes caer, que no nos sueltes. Oh, Santo Dios, Santo Rey, yo te amo, te alabo, te adoro, Señor, porque si estoy aquí es por obra y gracia de tu Santo Espíritu. Porque si me encuentro aquí predicando tu palabra es porque tú así lo has permitido, Señor. Porque tú así, Padre, lo has previsto. Señor, porque tu palabra dice que tú pones el querer como el hacer. Señor, y porque yo no he hecho caso omiso, Padre. Porque yo he decidido seguirte. Porque he decidido comportarme y caminar recto, Señor. Y no quiero que usted piense, mi hermano, que soy como ese fariseo que en la iglesia oraba y decía, uy, Señor, porque había un fariseo que oraba y decía lo siguiente, Señor, gracias, porque no soy como ese, porque no soy como ese publicano, como ese pecador, sino que yo soy más que él, oro, diezmo, ¿sí? Cumplo los mandamientos. Y dice que levantaba su rostro ante el Creador, mientras que el publicano, con su rostro inclinado, decía, Señor, ten piedad de mí, Señor, ten misericordia de mí. Soy un pecador, he fallado, ten misericordia de mí. Y dice que fue más agradable para Dios, bendito su nombre, la actitud de ese publicano reconociendo su pecado, reconociendo su transgresión. Fue más agradable para el Señor esa actitud de arrepentimiento que la actitud y el orgullo de aquel fariseo, bendito el nombre del Señor. Padre, en esta mañana, Señor, y en este día, Dios, yo intercedo por todas estas personas, Señor, por todas estos hijos tuyos, Dios mío, por todos los que son y por todos los que no son. Padre, para que tú los traigas, para que tú los atraigas, Señor, con cuerdas, con lazos de amor. Padre, yo te pido por nuestros hijos, yo te pido por mi hija, Señor. Yo tengo una niña pequeña, todo el que me escucha. Yo tengo una niña pequeña, una hija de 1 año y medio. Y sabe, mi hermano, yo me he puesto a pensar en el futuro de ella. Sí, como niña, como adolescente y como adulta. Sí, yo sé que muchos aquí tienen hijos. Vamos a clamar por nuestros hijos, Padre. Cuida a mi hija, Señor. Yo la pongo delante de ti. Yo la pongo delante de tu presencia. Yo la pongo delante tuyo, Señor. Tú la conoces mejor de lo que yo puedo conocerla, Padre. Tú sabes qué va a ser de ella. Tú sabes la vida que le tiene preparada a ella, Señor. En el nombre de Jesús oro en esta mañana, Dios mío. Y yo te pido que la unjas, Señor. Cúbrela con el manto de tu protección, Señor. Cúbrela con el manto de tu gloria, Dios mío. Yo te pido, Señor, e invoco tu nombre en esta hora, Señor. Espíritu Santo, llena este lugar. Llena cada rincón de esta casa. Llena cada área, Señor. Sobre todo en mi familia, Padre. En mi casa. Llena cada área, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Dame la sabiduría, pídale sabiduría a Dios, dame la sabiduría para obrar conforme a tu palabra, para enseñar en mi casa conforme a lo que está escrito, Dios mío. Dame la sabiduría, Padre, como cabeza de esta casa, Señor, como cabeza de esta familia. Dame la sabiduría para obrar conforme a tu palabra, Señor. Danos consejo. Danos consejo, queremos escuchar tu voz.
Vamos, clame al Dios de la salvación, clame al Dios de su vida. Queremos escuchar consejos, Señor, queremos movernos en tu sabiduría. Danos la mente de Cristo. Permítenos obrar conforme nuevamente a lo que está escrito, Dios mío. Permítenos obrar conforme a lo que tú has estipulado, que es mejor para nosotros, Señor, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito el nombre del Señor. Ahí en la caja de comentarios, sí, quiero que ustedes escriban, bendito el nombre del Señor. Quiero que ustedes hagan una petición. Sí, vamos a orar unánimes. Vamos a tener comunión los unos con los otros. Vamos a orar por algo en especial. Señor, en esta mañana, Dios mío, yo presento cada necesidad, Dios mío, cada aflicción, cada agonía, cada cosa que nos está preocupando en este día, Señor. Al que no tiene empleo, yo te pido para que tú le proveas uno. Al que tiene necesidad en su casa, Señor, al que le faltan alimentos, Dios mío, al que se está acostando sin probar una aguapanela, yo te pido, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Padre, tú eres nuestro proveedor, tú eres Jehová Jireh. Sí, quien nos provee, quien nos sustenta. Dios mío, aquí estamos, Señor, tus hijos. Aquí estamos, Dios, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Muchos de los que están acá están clamando ahora por la sanidad de una enfermedad. En el nombre de Jesús oramos, Señor, y te pedimos, conforme a ese salmo que leía ayer en la tarde, conforme al Salmo 37, dice tu palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Señor, aquí estamos, Dios mío, depositando nuestra confianza en ti. Tu palabra dice, Padre, que el que se acerca a ti es necesario que crea que le hay, Señor, porque sin fe es imposible agradarte. Dios mío, tenemos fe. Señor, sabemos que tú nos estás escuchando. Señor, sabemos que tú tienes el poder. Sabemos, como dice allí el Evangelio de Juan que acabamos de leer, que solo basta con una palabra tuya, Dios mío. Solo basta con que tú des la orden, porque tú tienes la última palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, si tú dices, Señor, que cese el tiempo cesa. Si tú dices, sea sano, seremos sanos. Si tú dices, hay un trabajo para ti, sabemos que así se hace. Señor, porque tú eres el Dios de la creación, porque tú eres quien todo lo puede, Padre, porque tú eres el Dios que habita en gloria, en la eternidad. Padre, porque basta con que tú lo pienses, Dios mío, para que así sea, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, ahora en nuestras vidas. La palabra del Señor dice, mis hermanos, mis queridos hermanos que escuchan, que todas las cosas nos ayudan para bien, que Dios con cada cosa que acontece en nuestras vidas tiene un propósito. Sí, vamos a aceptar ese propósito, pero vamos a clamar y vamos a tocar el corazón de Dios, Dios mío, Dios santo, Dios poderoso, Dios eterno. Obra en nuestras vidas más de tu presencia, Señor. Necesitamos de tu amor. Necesitamos, Señor, de tu provisión. Necesitamos, oh Dios, de tu palabra. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu gloria manifestada en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, en esta mañana que tú vayas delante de nosotros, Señor. Si tú no estás con nosotros, si tú no vas delante de nosotros, Señor, yo te digo en esta mañana, no quiero ir. Padre, si yo no tengo la confianza puesta en ti de que tú vas conmigo, Padre, yo te digo en esta hora, no quiero ir.
Si tú no vas conmigo, si yo no estoy convencido, Dios mío, de que tú vas delante de mí, de que voy de tu mano, de que tú vas delante de mí como un guerrero gigante, si yo no estoy convencido de ello, Padre, no quiero ir y no voy a ir. Bendito el nombre del Señor. Si yo no estoy convencido, Dios mío, de que tu palabra, Señor, de que es tu voz a través de la mía, de que es tu palabra, a través de lo que yo estoy predicando, Padre, pues no quiero predicar, Señor, no quiero predicar si tú no estás conmigo. Vamos, dígale al Señor en el nombre de Jesús en esta mañana, arrebate la bendición, mi hermano, en el nombre de Jesús. Señor, pues yo me pongo aquí en esta mañana como Jacob, Dios mío, peleando conmigo mismo. Señor, peleando con la pereza, bendito el nombre del Señor. Aquí en Colombia son las 4:27 de la mañana. Mi hermano, yo no sé qué horas son allá, pero yo sé que es temprano en muchos lugares y usted se ha levantado y usted ha hecho un esfuerzo y usted ha puesto de su parte para buscar de Dios, y no importa si es por las redes, pues estamos haciendo uso de esta herramienta para honrar a nuestro Padre Celestial. Señor, aquí estamos, Dios mío, aquí estamos delante de ti. Aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos muchos doblando rodilla. Aquí estamos muchos sentados. Aquí estamos muchos de pie, pero creyéndote a ti, Dios de la gloria, Dios de nuestra salvación, Dios de milagros, de prodigios, de señales, Dios de mi vida, Dios de la Biblia. Señor, aquí estamos delante de ti, creyendo, Señor, que tú puedes hacerlo, creyendo, Padre, que tú inclinas tu oído, creyendo que nos estás escuchando, soberano Rey. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo, Señor, nuevamente hago un clamor por tu iglesia. Dios mío, en este tiempo, no sé si usted lo ha notado, hermano, no lo sé, pero es un tiempo en el que todo el mundo quiere predicar la palabra, en el que todo el mundo quiere compartir el mensaje de salvación, en el que todo el mundo quiere evangelizar, en el que todo el mundo quiere ir en pos de Cristo, y en donde muchos espíritus engañadores también se están levantando. Pero aquí estamos, Dios mío, aquí estamos, Señor, predicando tu palabra, predicando tu verdad. Úngenos, capacítanos, fórmanos. Te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Jesucristo. Ese cuerpo de Cristo, yo oro por pastores, oro por ministros de tu evangelio, oro por profetas, oro por evangelistas, por maestros. Bendito el nombre del Señor, obra con poder. Obra con poder, Señor. Obra, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Descienda tu presencia sobre este lugar, en el nombre de Jesús. Bueno, mis hermanos, yo me les voy a retirar. Me les voy a retirar para irme a trabajar. Voy a descansar un poquito para irme a trabajar ahorita. Bendito el nombre del Señor. Yo ayer me comprometí con ustedes, por los que estuvieron ayer en ese live que comencé. ¿Cierto? Estamos leyendo el Evangelio de Juan. Vamos en el capítulo 6. Estamos en el capítulo 6. Bendito Dios, un gran capítulo. Un capítulo que, consecuente, el capítulo 5 del Evangelio de Juan habla de la preexistencia de Jesucristo. Ponen a mi Señor como aquel que fue enviado por el Padre. Bendito Dios, como aquel que vino a hacer la voluntad no propia, sino la voluntad del Padre. Bendito Dios, y ahí está la palabra, y ahí estamos estudiando un poquito. Entonces los invito en esta tarde para que estudiemos un ratico el Evangelio de Juan, el Evangelio según San Juan, y sigamos honrando a nuestro Padre. Muchas gracias nuevamente, gracias por estar aquí. Bendito el nombre del Señor. Digo amén a esa oración que acabamos de hacer. Digo, en el nombre de Jesús, Dios bendiga tu vida, Dios prospere tu alma, y conforme a la prosperidad de tu alma, seas prosperado en todo lo que emprendas. Bendito el nombre del Señor. Tenga un muy buen día. Hermano, Dios te bendiga grandemente.